Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Aquí estamos de vuelta después de tratar de recuperar un poquito la voz. El día domingo ahí le tuve que pedir a Guillermo que me reemplazara porque estaba bien complicado tosiendo a cada rato, pero ahí mejorando un poquito estos días de descanso y de una buena enfermera. Lo mejoran a uno, ¿no? A ver, ¿o no? No hay como tener una buena enfermera al lado. Muy bien, estuvimos hablando la última vez que yo prediqué el día miércoles acerca de Noé, ¿se acuerda? Estuvimos hablando de su fe, que hemos estado tocando ese tema de la fe, y les dije yo vamos a tocar a otro personaje después de los héroes de la fe. En esta noche quiero hablar acerca de la fe de, de Enoc, un personaje que realmente la Biblia habla mucho de Enoc o poco de Enoc. ¿Qué cree usted? ¿Poco o mucho? Muy poquito, pero lo que habla es suficiente a través de los escritos en Génesis, como lo escrito en el libro de Hebreos, suficiente para saber realmente un ejemplo que nos deja a nosotros de poder seguir. Aunque sabemos justamente que Enoc fue un personaje de la era justamente prediluviana, él fue el abuelo de ¿quién? ¿Quién fue el abuelo de Enoc? ¿Abuelo de quién? ¿Abuelo de quién fue? De Noé. Pero des en cuenta de que Noé caminó con Dios, anduvo en los caminos de Dios, pero Noé nació, por si acaso, Noé nació 79 años después de la muerte de su abuelo. No conoció a su abuelo Noé. Entonces es interesante de que sí se pudo transmitir la fe en la familia. Entonces eso también da y demuestra que es maravilloso, que a pesar que tú a lo mejor no vas a ver a lo mejor tus nietos, tienes que pensar que tus nietos que van a venir, en el caso que lo hayas tenido, maravilloso, pero si hay alguien que muere, si usted muere sin o yo muero sin conocer nietos, saber con el tiempo que mis nietos llegaron a los caminos del Señor y siguieron la misma línea y también siguieron caminando con Dios, siento que es maravilloso. Pero cuando hablamos de los héroes de la fe, hablamos como que fueran héroes, como que fueran personajes de fe que ya no hay. Y sabes que cuando uno analiza la palabra de Dios, sabemos que son mencionados ahí, pero sabemos que a la Biblia ya no se le puede agregar nada, pero sabes que hay muchos héroes en la fe. Hay un personaje justamente en la escritura que diga un personaje, no en la historia, donde yo el otro día estaba estudiando de él justamente acerca de Atanasio. ¿Alguien ha escuchado hablar de Atanasio alguna vez? ¿Atanasio? ¿No? ¿No le suena Atanasio? Bueno, Atanasio fue un pastor justamente que lideró la iglesia de Alejandría más o menos en el siglo III. Pero Atanasio justamente recibió en un periodo muy breve la iglesia en un estado de tranquilidad. Si usted sabe que la iglesia cristiana desde el tiempo que vino Jesucristo en adelante fue perseguida tanto por el imperio judío conectado con el imperio romano, hasta que llega, este lo han escuchado, Constantino, ¿han escuchado hablar de Constantino? Hasta que llega Constantino y Constantino dice que va a tomar al Dios de ellos y va a ser el único Dios y libera al pueblo cristiano de la persecución. Fue muy breve ese tiempo, en el año 300 aproximadamente, donde él dice, yo declaro que los cristianos son libres, ya no hay persecución y los cristianos estaban gozando de algo maravilloso. Y vemos justamente que en ese mismo periodo se levantó otro personaje, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, que es Arriano. ¿Han escuchado hablar de Arriano también? ¿No? A lo mejor usted no tiene que escucharlo, no se preocupe. A los que nos gusta estudiar la historia de la Biblia o las cosas que van de la mano con la Escritura, estudiamos mucho. Arriano fue el que levantó la herejía más grande y la que justamente por eso se llevó a un concilio, el concilio de eh, estoy entre Nicea y Constantinopla, no me acuerdo, Nicea si no me equivoco, en el 308, cuando justamente Arriano empezó a enseñar que Cristo era un hombre que tomó la sustancia de Dios y se hizo Dios. Fue tan grande justamente esa enseñanza de Arriano que el que se levantó y empezó una lucha
Y eso le llevó a una persecución producto de que los arrianos tenían los cargos políticos más importantes en el siglo III, que empezaron a perseguir justamente no, Constantino no, se me fue, Anastasio. Empezaron a perseguir a Anastasio. Y Anastasio justamente luchó por la fe, le llevó justamente a que se levantara un concilio y a la final frenaron justamente el arrianismo. Todo esto te hablo de historia, ¿por qué? Porque ese personaje que ustedes hoy día escuchan, él por su fe, porque él dice que nada puede a través de la fe en su palabra, de la escritura, puede levantarse algo contrario. Te estoy hablando de personajes que a lo mejor tú ni siquiera sabes, pero fueron hombres movidos por la fe. Así que como dice también el libro de Santiago, que los hombres del Antiguo Testamento, hombres de fe, vivieron nuestros mismos padecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros decimos, sí, pero es que Noé hay uno y no hay nadie más. Yo nunca voy a ser como Noé, yo nunca voy a ser como Enoc. Pero Santiago dijo, los hombres del Antiguo Testamento tuvieron los mismos padecimientos que nosotros. Entonces, perfectamente, hermano, nosotros podríamos imitar la fe de estos personajes que vivieron hace mucho tiempo atrás. Quiero, por favor, invitarte. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11 y después vamos a orar. Hebreos, capítulo 11. Versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor en esta noche, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y me gusta el pasaje porque el pasaje 6 a veces nosotros lo leímos, el versículo 6 lo leímos aparte, pero no se olvide que el versículo 6 es del versículo 5. Porque está hablando justamente de la consecuencia. ¿Por qué Enoc fue traspuesto? ¿Por qué Enoc no vio muerte? ¿Por qué fue hallado justamente justo delante de Dios? Y lo dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Y está hablando de que por qué Noé fue salvo. Porque creía que había un Dios y puso su fe en Dios. Y dice, y ahí el texto dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios? ¿Y cuál fue la gran fase que se habla de Enoc? Y caminó con Dios. O sea, se acercó a Dios y caminaban juntos. Está hablando de una relación. No quiere decir que caminaban juntos los dos en las tardes, sino tuvo una relación. Cuando tú tienes una relación de Dios, acercándote a Dios por fe, entonces realmente nosotros también vamos a traspasar la muerte. Vamos a orar y vamos a estar hablando de la fe de este gran personaje. Señor, gracias Padre, te damos en esta noche por permitirnos llegar a este lugar. Agradecido Dios por tus bendiciones, por cada cosa que hemos recibido durante toda esta semana. Algunas de ellas ni siquiera Dios las hemos visto y tú has estado obrando. A lo mejor en el día más malo de esta semana no nos dimos cuenta que tú estabas allí. Por eso Dios, gracias y perdónanos a veces por ser de esa manera, pero por algo venimos también a la casa tuya a poder cambiar, a poder mirar de otra manera justamente nuestra vida y no solamente eso, lo que tú demandas de nosotros, que te glorifiquemos en cada momento. Así que Dios, danos harta sabiduría en esta noche para poder entender realmente lo que tú nos quieres hablar y poder llevarlo a cabo a nuestra vida.
También Dios oro por nuestros jóvenes, nuestros pequeños también que han salido a sus clases, donde escuchan, siempre van a estar escuchando historias de personajes y realmente es lo que fortalece y da base muchas veces a su fe. Así que Dios sigue trabajando en el corazón de ellos y en los más pequeños algún día prontamente puedan entregar sus vidas a Jesucristo. Gracias Dios por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, al que viene cansado, al que quizás viene del trabajo y ha dado su tiempo para venir aquí. Fortalécele y que esté realmente concentrado, conectado con la enseñanza. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando vemos generaciones pasadas, siempre lo estamos mirando realmente como diferentes, sí, y no son muchas. Porque realmente el que quiera hacer una diferencia, el que quiera marcar la diferencia con Dios, es una persona que tiene que caminar con Dios. Hay personajes como vemos Enoc, pero también hay un personaje que es muy parecido a Elías, es un personaje muy parecido a Enoc. Porque si usted hace un análisis bíblico, ¿cuáles fueron los peores días sobre la tierra? Hay dos periodos bíblicos que fueron los peores de la tierra. El periodo de Génesis, capítulo 5 en adelante, y el periodo de Elías. Fueron los peores momentos. Acuérdense cuántos sacerdotes y cuántas imágenes y adoración había en el periodo de Elías y qué hacía la gente en Génesis 5, ¿se acuerdan, no? Dice que producto de eso, de todo el mal que había, del mal que había por 7 generaciones hacia atrás, todo lo que se menciona, si usted hace un análisis de Génesis, desde que Adán peca, 7 generaciones en adelante, cada texto termina, cada vez que se habla de estas generaciones, dice, y murió, y murió, y murió, hasta que llega a donde Enoc, y dice, y no vio muerte. Él no murió porque estaba simbolizando que alguien que por fe busca un relacionamiento con el Señor Jesucristo, independiente del lugar en que esté, el día más malo, tiene realmente justamente salvación en Cristo. ¿Qué sucedió con Enoc? Fue traspuesto por el Señor, ¿amén o no? ¿Y qué pasó con Elías? ¿Por qué? Porque es semejante a una generación perversa que se estaba viviendo. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que cómo iba a ser cuando Él viniera. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánta gente se va a estar moviendo realmente en una fe genuina cuando Cristo venga? Poca. ¿Cuánta generación en los días de Noé, de Enoc, o de Noé caminaban con Dios? ¿Muchas o pocas? La Escritura nos dice en Pedro que ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. De 1 millar de personas, 8. Entonces miramos esa similitud y va a suceder, mi hermano. Mientras se acuerda que ahí Eliseo observaba el torbellino, cómo se iba justamente su amigo, podemos ver lo mismo justamente con Enoc. Enoc fue traspuesto, fue llevado. Así que vemos que realmente en tiempos difíciles o en tiempos de dificultad, perfectamente usted podría marcar la diferencia en el lugar donde esté, en el peor trabajo, en el peor ambiente, en el peor lugar que te toque vivir. Tú puedes puedes marcar una diferencia. ¿Por qué estos hombres marcaron la diferencia? No se justificaron por el ambiente que estaban, no realmente dijeron, no, es que yo hice lo mismo porque caí en todo lo que hacía la gente. Ellos marcaron una diferencia, una diferencia. Ahí en el libro, si usted busca por si acaso, en Primera de Crónicas, unas menciones pequeñas, Primera de Crónicas 1, Primera de Crónicas 1, y es increíble que hombres que fueron tan importantes, se habló lo justo y preciso de ellos. Cuando usted ve en el versículo, imagínese, estamos hablando de un personaje mencionado como héroe en la fe, y aquí en Primera de Crónicas 1:3 y en Lucas 3:37
va a encontrar la mención de él. ¿Y sabe cuál es la única mención? Su nombre, Enoc. Y uno podría decir, pero si un hombre tan importante, ¿por qué poco? Porque lo poco es lo necesario para poder entender que realmente también qué necesito yo para entrar en una relación con Dios. ¿Qué necesito yo para entrar en una comunión con Dios y caminar con Dios? ¿Qué necesito? Fe. Nada más que eso. Fe. Y es por eso que no hay tantos relatos de este hombre, porque su ingrediente más firme que tuvo en su vida fue la fe. Aunque era un hombre con una naturaleza diferente o era un hombre con nuestra naturaleza. Pregunto. ¿La misma? Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ahí en Génesis capítulo 2, aquí podemos ver en el versículo 5, dice, toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Solamente te hago esa mención. Enoc vivía en un mundo diferente al nuestro. ¿Sí o no? Bien, dice el texto, lo está diciendo. ¿Está prestando atención? Porque ahí es donde se nos mueven los cimientos a veces de nuestras creencias. Cuando Dios hizo la tierra, fue hecha, ¿y qué dice? ¿Por medio de qué cosa la hizo el Señor? De su palabra a través de las aguas. ¿Y después con qué destruye la tierra? Con agua. ¿Y por qué hace esta mención? Porque el agua también es simbólico de la palabra de Dios, pero dice que la tierra estaba en una esfera de agua y que se regaba por los poros de la tierra y salía agua, no se conocía lluvia. Pero te quiero decir algo, que el ambiente donde vivía o donde estaba la tierra era el mejor ambiente que se conocía hasta ese momento. Ambiente ecológico, por si acaso. Pero la generación, ¿cómo era? Mala. Porque eso te demuestra que no interesa dónde tú estés, no interesa si estás aquí, no interesa si estás allá en la selva, no interesa si estás en otro lugar. La naturaleza del hombre es exactamente la misma, aunque puede cambiar el ambiente. Por eso Jesucristo murió una vez y por todos. Por eso mismo tenemos una sola palabra, porque el hombre sigue siendo el mismo. Y lo único que marcó la diferencia en aquel día fue en este personaje, vemos justamente a Enoc, vemos a Noé, vemos a Matusalén, personajes mencionados justamente que fueron generaciones de ellos. Enoc, en un periodo de año, vivió 622 años después de Adán. Y ya en ese mundo, habían conflictos en el mundo producto del pecado que entró en el hombre por la naturaleza de Adán. Ya el pecado entró en la tierra. Y vemos justamente que se reprodujo rápidamente y vemos que a este hombre quiere marcar una diferencia en su naturaleza. Por eso, mi hermano,
Uno podría decir que ellos vivieron en las condiciones ideales que había en el planeta, y eso nos recuerda lo que dice la Escritura en Génesis 1:6, en esa burbuja cubierta por agua estaba lo mejor de lo mejor, pero la naturaleza del hombre era pecadora y necesitaba a alguien que cubriera su pecado, y era Jesucristo. Ellos todavía no sabían de Jesucristo, aunque estaba mencionada una profecía en Génesis 3, capítulo 15, que en un futuro iba a venir. Pero ellos tenían que poner su fe sobre esa esperanza. Y empezaron a caminar con Dios, y fue Él el que camina. En un lugar, en un ambiente espectacular. Sin embargo, a pesar de todo eso, de los recursos naturales, de las plantas que habían, aún así el hombre demostró el efecto de la caída. Y si usted ve ahí en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y la naturaleza del hombre en la creación, en el mejor ambiente, hubo un homicidio. Pero a pesar de todo eso, hay personajes que en cualquier ambiente, si uno pone su fe en Jesucristo, puede marcar la diferencia. Yo sé que muchas veces nos justificamos en cuanto a con quién crecimos, quiénes fueron nuestros padres o quiénes no fueron nuestros padres, para muchas veces decir, es que por eso soy así. No, mi hermano, somos así por nuestra naturaleza del pecado. Pero hay algo que puede transformar y cambiarnos, y ese es Cristo. Pero es con nuestra fe. Es con nuestra fe. Acuérdese ahí que dentro de una misma familia, porque tenemos justamente un hombre llamado Lamec, que también es familiar justamente de estos personajes, y vemos justamente que Lamec se consideraba, a pesar de ser de la familia, ¿cómo se consideraba? ¿Sabe qué menciona ahí en la Biblia en Génesis 4? O si usted lo busca, mire por favor en Génesis 4:23, está ahí conmigo, ¿no? No se ha cambiado de hoja. Mire lo que dice, y dijo Lamec, ¿a quién? Era polígamo, ¿ya? Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón, ¿qué dice? Mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Él se jactaba de ser un asesino. En esa generación, mi hermano, estaba inmerso estos personajes mencionados justamente en la Escritura, como Noé, que lo vimos el otro día, como ahora vemos justamente, estamos viendo aquí a Enoc, en tiempos malos, en tiempos difíciles. Ahí en el capítulo 6, versículo 5. Y dice, y vio que Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era el pensamiento de la generación de estos personajes? Era malo. Por eso estos personajes toman relevancia, y no es porque eran hombres más espectaculares que nosotros. Estos hombres toman relevancia porque hicieron algo en un mundo mucho más difícil que el de nosotros. En tiempos de mucho pecado, uno le creyó a Dios, otro le creyó a Dios, otro le creyó a Dios. Y esos hombres eran de fe porque en tiempos difíciles pudieron justamente aferrarse a los caminos de Dios, aferrarse a lo que decía justamente su Escritura, y podemos ver lo que ha resultado. El resultado de eso es que hoy día los escuchemos y estemos hablando de ellos. Mírelo como dice ahí en Segunda de Pedro, vaya a Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Porque a la final cuando uno mira a los héroes de la fe, o yo miro a Enoc, por ejemplo, no es solo un ejemplo, por si acaso, de la fe, sino de una influencia penetrante en aquel tiempo, que hizo mover a Dios y el poder, el querer intervenir justamente en la tierra después con sus generaciones posteriores. Noé nació, por si acaso, 79 años después de que Enoc, y se fue al cielo.
pero fue justamente transmitido mediante su padre y su abuelo, según Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Quién caminó con Dios? Noé. ¿Y quién también caminó con Dios? Enoc. Familias caminaban en las cosas de Dios y marcaban la diferencia en un mundo totalmente horrible. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Léalo fuerte usted, por favor, los que están aquí en la sala. Léalo fuerte. Segunda de Pedro 2, versículo 5, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, lo que nos menciona aquí, Noé, un predicador de qué cosa? De justicia, en un mundo de maldad. Él marcaba la diferencia y no solamente él dijo, yo quiero vivir honradamente, sino dice pregonero. ¿Qué quiere decir eso? Que él anunciaba en el mundo en que estaba. Y eso marcaba una diferencia y obviamente se estaba ganando a un mundo en contra en aquel periodo. Hoy día nosotros muchas veces la actitud que tomamos en cuanto al Evangelio es una actitud de decir yo quiero vivir piadosamente, pero yo no lo quiero comentar a nadie. ¿Sabe qué importancia tiene eso ante los ojos de Dios? Ninguna. Porque Dios, justamente el deseo de Dios es que más personas procedan al arrepentimiento. ¿Qué saco yo con tener una fe tremenda y guardar silencio? Estos hombres marcaron la diferencia porque tenían una fe, pero a la vez pregoneros de justicia. No solamente era su fe, sino era contarle a otros su fe. Aunque podríamos decir, y lo he tomado como ejemplo, Noé, podríamos decir que fue el peor evangelista de la historia. ¿Sí o no? ¿Cuánto salvó? ¿Y eran de afuera o eran su familia? Por lo menos salvó a la familia. 120 años predicando y salvó a 7. Uno podría decir el peor evangelista. Por eso yo estoy en contra, ojo, estoy en contra de los números. No me gustan eso de los números. Gané tantas personas para Cristo. ¿Y? No, es que no interesa. Si interesa es lo que, cómo tú ganaste. Si yo estoy viviendo la fe y no gané a nadie, yo estoy viviendo la fe y Dios agrada mi fe. Lo que la otra persona tome decisión o no, no es una responsabilidad mía. Dios me está pidiendo si yo lo anuncio. Los números a veces dicen muchas cosas, pero realmente el Señor también dice en su palabra, en Mateo 7, que en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero vosotros yo no los conozco, apartados de mí al fuego eterno. Muchos de aquellos que dicen tomar decisión. Pero este personaje marcó justamente a una generación y así otros más. Les mencionaba yo en la introducción el libro de Santiago, capítulo 5. Mírelo por favor, Santiago 5, que está ahí cerquita usted. Santiago, capítulo 5. Aquí nos habla de un personaje traspuesto, de un personaje que les decía yo similar a Enoc, pero en el versículo 17, si está conmigo, Elías, ¿qué dice? Era hombre sujeto a pasiones semejantes. Le hago una pregunta, le hago una pregunta. ¿Elías luchaba con lo mismo que usted lucha? Pero él triunfó, él salió victorioso. Pero no dice que no luchaba, sí luchaba. Él tenía, a veces tenía que controlarse, tenía que controlarse. Fue tentado, también fue tentado. Estuvo a punto de hacer cosas incorrectas, también igual que tú, igual que yo.
Pero lo que marcó justamente en él fue el caminar con Dios, que tiene que ver cuando tú depositas toda tu fe en Dios. Cuando tú depositas toda la fe en Dios y vives bajo esa fe en los caminos de Dios, entonces tú estás andando con Dios. Estás caminando con Él y marcas una diferencia en una sociedad malvada. Noé confrontó la corrupción porque era un pregonero también de la justicia de Dios en los tiempos donde se estaba viviendo una corrupción tremenda, donde la gente se casaba y se daba en casamiento, donde bebían, donde hacían de todo, y Noé se mantuvo firme. Por eso también, al mirar la vida de Enoc, al mirar la vida de Elías, eran personajes que pasaban las mismas pasiones sujetas a las nuestras, las mismas. Así que mi hermano, cada persona somos llevados o movidos a ser hombres pecaminosos. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo hombre está empujado por la naturaleza a ser un hombre y vivir en pecado. ¿Sí o no? Si dice que no, ya pecó. Lo dice la Biblia. ¿Cierto? Aquel que dice que no ha pecado, ya es un mentiroso. Mi hermano, por si acaso, todos somos movidos hacia el pecado, pero la fe en Jesucristo es la única que nos puede cambiar de estar siendo empujado hacia ese lugar e ir en contra de aquello. Por eso siempre la fe ha sido importante y lo decía el domingo. ¿Qué fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Vino el domingo en la mañana? ¿Qué tipo de fe? ¿Ya se olvidó ya? Una fe racional. Una fe comprobada en acciones y no una fe ciega, porque eso aprendíamos el domingo. La fe ciega no es bíblica, porque Dios comprueba lo que nos enseña, nos dice. Y cada vez lo vimos en la mañana que Dios motivó a la gente a hacer algo en su vida, Dios siempre mostró algo, para que nosotros tuviéramos firmeza que Él era verdadero. Por eso, mi hermano, igual que ellos, por eso este es un hombre que nos dice la Escritura muy poco de él, pero que caminó con Dios. Mire por favor Génesis capítulo 5. Vamos a leer del 21 al 24, lo poquito que habla de él. Volvamos ahí al principio de la historia. La primera vez que se menciona a él es en Génesis 5, un capítulo que traza los descendientes justos de Adán. Comprenda eso. Cuando usted hace un análisis y a veces usted se busca en otros libros y dice, pero aquí hay un descendiente que no se menciona en Génesis. ¿Ya? Porque en Génesis solo se mencionan los descendientes justos. No sé si sabía eso. Solo descendientes justos. No todos los que aparecieron, porque posiblemente hayan habido más y no sabemos. Solo se mencionan justos. Y vemos ahí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 18. Leamos primero el versículo 18 de Génesis 5. Versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró Enoc. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que mire, estos pequeños pasajes, en menos de 50 palabras, usted puede ver todo el relato del Antiguo Testamento de la vida de Enoc, ahí, en esos pocos versículos. Y nos habla justamente de esos pocos versículos de la genealogía, justamente de él. Y por dos razones. Por dos razones nos menciona la genealogía, por si acaso, de Enoc.
Número uno del capítulo, si usted lee del Génesis del capítulo 1 al capítulo 9, ¿por qué menciona genealogía cronológica? ¿Sabe por qué? Esto es un dato teológico. Primero, para enseñarnos que no es una historia ficticia, sino real. Esa es la primera razón. No se olviden nunca de esto. Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 9 está la cronología, está en tiempo cronológico. Y las genealogías vienen marcadas, por si acaso, para saber que era algo real y no eran fábulas. Esa es la primera razón por qué está en nuestra Biblia Génesis capítulo del 1 al 9. Porque después del 9 en adelante, las historias, adivinen qué pasan con las historias. No están cronológicas. ¿Ya? Eso es algo interesante, le paso ese dato. Hasta el 9, todo parejito. Pero también justamente encontramos ahí que también nos quiere mostrar en esta historia la genealogía y hace una crónica de la muerte. Y todo para con Enoc. Porque si usted lee Génesis y ve la genealogía, y vivió y murió, y vivió tantos años y murió, y vivió y murió, y vivió y murió. Pero cuando usted llega justamente a Enoc, cambia. No hay muerte. No se menciona que murió. Y dice fue traspuesto y llevado por Dios y no lo hallaron. Hoy día hay muchas teologías que tienen dos opiniones. Algunos dicen que sí murió después, otros dicen que no se menciona, otros dicen que es una tipología del hombre llevado y siendo resucitado, otros... Hay muchas razones en cuanto a eso. Mi hermano, el tema que independiente cuál haya sido, la Biblia menciona de que fue traspuesto por Dios. Algunos dicen que fue traspuesto de aquí como acá, que eso es trasponer. Pero otros dicen, no, fue tomado desde la tierra y fue llevado, ¿a dónde? Al paraíso, sin conocer muerte. Pero acuérdense qué sucede cuando el Señor Jesucristo está en el monte de la transfiguración. ¿Ha leído esa parte o no? ¿Quién aparece? Elías y personajes como Elías que había dicho que también fue llevado por un torbellino y que supuestamente tampoco conoció muerte. Hay personajes, estos dos personajes en la Biblia, Elías y Enoc, se menciona que no conocieron muerte. Pero ahí en Génesis justamente vemos que, si podríamos decir, el habituario decía, nació y murió. Pero aquí no. Capítulo 2, versículo 27, solamente para hacerte mención, que en ese periodo, 2:17, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente, entiende por qué toda la gente está diciendo, y murió, y murió, y murió, y murió. Adivine para qué. Te di una pista, Génesis 2:17. ¿Cuál fue la pista? Bien, bien, dígalo fuerte. Es para demostrar bíblicamente de que el pecado traía una consecuencia. Por eso Génesis 2:17, cuando Dios dice que si comen de eso van a morir, y usted empieza a ver desde el capítulo en el anterior, que viene después, cada vez que menciona a una persona y dice, y murió, y murió, y murió, y murió, para demostrar la naturaleza del pecado. Pero si alguien llegara, y aquí está la figura, a caminar por fe en Cristo, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? Ya no hay poder sobre la muerte. Po. El otro día decía el hermano, estaba predicando aquí el domingo en la noche, Guillermo, y dijo una frase que me quedó dando vuelta a mí durante la semana y que ahora inclusive se me aparece, que él dijo que ¿cuándo comienza la eternidad de nosotros? ¿Se acuerda, no? ¿Cuándo comienza la eternidad?
al momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador, tú eres eterno, ya no mueres, porque Dios se enseñoreó sobre, y alguno de ustedes va a decir, pero, ¿y vamos a morir, po? No, usted no va a morir. ¿Sabe lo que pasa? Es su cuerpo el que tiene que volver de donde fue tomado, pero su cuerpo no es vida. ¿Cuesta entender esto? El cuerpo no es vida. El cuerpo es el envase que contiene la vida. El medio de transporte. Es el envase. Y ese envase, dice la Escritura, puede llegar a la presencia de Dios. Este envase, hecho en falla y en pecado. Pero el Señor dijo, no os preocupéis con los que matan al cuerpo, sino realmente tenemos que preocuparnos los que llegaran a matar al espíritu, porque el espíritu estaba muerto producto del pecado del hombre. Y si no fuera por Jesucristo, y si tú no hubieras recibido a Cristo, ese espíritu que estaba muerto de ti, ahí se hubiera quedado y tú literalmente hubieras sufrido eternamente tu condición de muerte. Pero el día que recibiste a Jesucristo, tal cual como Enoc, adivina qué pasa con tu alma y con tu espíritu. Cuando mueres, no mueres físicamente sí, pero en tu alma eres traspuesto. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Por eso lo que estaba sucediendo en los tiempos de Enoc, esta figura de Enoc, es una figura similar a lo que sucede con nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso cuando vemos estos textos, el caminar con Dios se está refiriendo a una comunión íntima en la fe con Dios. Por eso es muy corta esa frase, muy corta. 2 veces, solo en 4 versículos se nos dice que no caminó con Dios. Nada más en Génesis 5 se nos dice un poquito del carácter de este hombre. Pero fue suficiente para entender que a través de la fe en Jesucristo, yo realmente puedo ir a la presencia de Dios. ¿Y cuándo? En cualquier momento. Así va a ser traspuesto. Por eso, mi hermano, es la fe. 7 siglos, mi hermano, para que usted entienda esto. 7 siglos después del huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, estamos encontrando una mención ya de esperanza de resurrección, en vivo. Porque lo otro era promesa o no, el resto era profecía, pero en vivo que una persona no le venciera la muerte, era en vivo, estaba sucediendo. Por eso, mi hermano, alguien que tiene comunión con Dios de forma íntima, con Dios, es alguien que realmente es un hijo de Dios y puede llegar a la presencia de Dios. Por eso, mire, Hebreos, cuando leíamos hace un momento, Hebreos 11, por favor, versículo 5, o la parte B, por favor. Hebreos 11. Versículo 5. En la última parte, si usted se da cuenta, dice, tuvo testimonio. ¿Qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo que enseñé hace más, en plena pandemia, estuve enseñando acerca de la fe. ¿Qué día estuve hablando de la salvación? Y yo trataba de explicar que para mucha gente en ese momento quizás era medio confuso, pero nosotros siempre hablamos de la fe. Pero si usted lee el versículo, ¿por qué fue hallado justo? ¿Por fe o por sus acciones? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es testimonio? Acciones. ¿Y se acuerda o no?
¿Y se acuerda de las 3 cosas que tenía que tener la salvación? La gente te dice, no fe. No, si fe es. Pero hay 3 cosas que funcionan dentro de una sola. Claro, porque la fe viene por... Entonces, para yo tener fe, ¿qué necesito? Haber escuchado de algún lado algo. ¿Y qué cosa haber escuchado? La palabra de Dios. Cuando yo escucho la Biblia, conocimiento de la Escritura, ¿qué aparece en mi ser? Enviado por Dios. Fe. Ahora, ya yo tengo fe en Cristo y estoy listo. Pero cuando usted lee estos textos y dice por su testimonio, ¿por el testimonio de qué? De las acciones del justo. Entonces yo digo que realmente los hijos de Dios, a mi parecer, y yo explicaba, que es una persona que primero oyó, tuvo conocimiento de la palabra de Dios, puso la fe en ese conocimiento, pero no es suficiente, y lo dijo Santiago, el apóstol, cuando dice la fe sin acciones es muerta. Entonces tengo que demostrar esa fe que digo tener en acción para realmente Dios considerarme, tú eres un verdadero hijo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2, versículo 8, amén. Nadie se salva por obras, pero tengo que, dijo Santiago, muéstrame tus obras para ver tu fe. Y si usted lee el versículo que estamos leyendo, ¿por qué a él se le consideró un verdadero hijo de Dios? Porque mostró obras de que era un hijo de Dios y puso toda su fe. ¿Tú dices tener fe? Entonces predica al resto. Esa es una forma de demostrar en acción tu fe. ¿Qué hizo Noé? Pregonero de justicia. ¿Qué hizo Enoc? Que todas sus generaciones también caminaran con Dios. Era alguien que enseñaba a su familia de quién era Dios. Entonces vemos que él tenía acciones de demostrar que la fe de él era genuina. Entonces, por eso, mi hermano, ¿qué aspecto práctico podemos aprender en cuanto a caminar con Dios para que podamos seguir los ejemplos de Enoc? Las Escrituras, justamente, la Biblia, siempre reitera muchas cosas, pero el inicio de toda comunión con Dios, adivine cuál es. El inicio de toda comunión con Dios, el inicio donde usted comenzó su caminar con Dios, adivine cuál fue. Perdón de pecado. Nadie puede empezar a caminar con Dios si no soluciona realmente sus pecados. Tanto para la salvación como para el caminar cristiano. Nadie. ¿Se acuerda un pasaje que aparte que me acuerdo porque era la clave de mi internet en la casa? Siempre uno es bíblico, ¿ha visto que le pone a su casa el internet las claves de versículo? ¿Alguien le tiene un versículo? ¿Le ha puesto alguna vez una clave de un versículo a alguna cosa? Yo soy así. Y así me aprendo versículos. Pero el que había en mi casa es Amós 3:3. Esa era mi clave del internet. Lo cambié para los que van para allá, no se estén colgando. Puse otro versículo. Pero era Amós 3:3. Y Amós 3:3 refleja lo que estoy hablando acerca de Enoc. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es la pregunta que hace. ¿Andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? La pregunta, ¿sí o no? No. Entonces, ¿Dios va a caminar conmigo si yo no he solucionado el pecado en mi vida? No. Entonces, cuando dice, y Enoc caminó con Dios, ¿qué tuvo que solucionar lo primero en su vida Enoc? El pecado. Y no quiere decir que no cometió más pecado, sino que lo primero fue reconocer que era un pecador y necesitaba un Salvador, y segundo, cada vez que cometiera un error,
tuviera la esperanza de que el Mesías que iba a venir en un futuro los iba a librar de la muerte. En aquel periodo, para nosotros en el Nuevo Testamento, reconocer la primera vez que yo soy un pecador, Cristo murió por mí y lo acepto, esa es la primera parte para comenzar un caminar. Pero después que empiezo a caminar, cada vez que yo me equivoque, tengo que ir a esa sangre que ya corrió y decirle, Señor, por favor, límpiame de mis errores que he cometido hoy. Hay una mala escuela últimamente, y no últimamente, ya hace años, que donde Cristo pagó una vez en la cruz por tus pecados, que no tienes que más pedir perdón. Esa es una falacia, mi hermano. Es una mentira. Cada vez que yo cometo un pecado, está en juego mi caminar con Dios, mi comunión con Dios. ¿Andarán juntos si no están de acuerdo? No. Mi hermano, en Cristo tenemos redención de nuestros pecados, pero el Señor dice que tú debes confesar. Y Dios justamente los olvida. Doy gracias a Dios por eso. Dios, una pequeña frase. Dios es el más desmemoriado en cuanto a nuestros pecados cuando los cometemos. Pero los que guardan más memoria de nuestros pecados somos nosotros o nuestros compañeros. Qué raro eso, ¿cierto? A veces yo mismo me condeno por mis pecados una vez y dos, tras veces y tras vez y me tiro para abajo cuando Cristo ya se olvidó. O a veces viene gente a recordarme mis pecados cuando ya Cristo también los olvidó. El Señor dijo en 2 de Corintios 6:14, ¿se acuerda lo que dice ahí en 2 de Corintios 6:14? ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso, mi hermano, para que el cristiano esté en acuerdo y en armonía con el Señor, realmente necesita solucionar constantemente sus temas en cuanto al pecado. Enoc era un hombre, mi hermano, salvo, porque él confesó su pecado y que era un pecador que necesitaba a Cristo, pero dice que caminaba con Dios. Y para poder caminar con Dios, entonces estaba constantemente analizándose y en regla. Por eso cuando vemos en Hebreo 11 que se destaca el ejemplo de la fe salvadora de Enoc, inmediatamente después de la de Abel, el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es el comienzo para reconocer que hay un Salvador por mis pecados. Ninguno de los que están aquí, si usted es salvo, si usted tiene a Cristo como su Salvador, nada hubiera comenzado, hubiera pasado si usted no hubiera reconocido que es un pecador. Hay mucha gente, y ojo, que algunos piensan que no, es que la salvación comienza cuando Cristo murió en la cruz. No, porque cuánta gente hoy día no es salva y Cristo ya murió en la cruz hace 2000 años atrás. ¿Qué le falta a esas personas para poder caminar en los caminos, valga la redundancia, de Dios? Lo primero, confesar el pecado. Y lo decía la otra vez en una enseñanza, ¿sabe qué se ha quitado muchas veces a la hora de hablar de Jesucristo y del plan de salvación? Adivinen. Los pecados, po. Y eso yo creo que a veces estamos, Satanás como se mete hasta en el plan de evangelismo. Es increíble. No, tienes que recibir a Jesucristo, Él murió por ti, se entregó, tienes que aceptarlo, el Señor te va a ayudar, te va a salir todo bien, te va a bendecir tu vida y algún día vas a estar en el cielo. Lo único que tienes que hacer, repite esta oración conmigo: Señor, te invito a entrar en mi corazón, quiero ser tu hijo, acéptame y quiero vivir eternamente. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y Cristo a quién vino a salvar? ¿Y por qué no mencionamos en el plan de salvación la naturaleza pecaminosa del hombre? ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? Hemos quitado el pecado en mucha de nuestra forma verbal de hablar, del evangelismo, a la hora de hablarle a nuestros hijos.
Lo mencionaba hace un tiempo atrás también en otra enseñanza, cuando veíamos en el tiempo pasado o mucho tiempo atrás, uno le daba una instrucción a su hijo y uno le decía, hijo, no tienes que mentir porque a Dios no le gusta. ¿A qué no le gustaba? A Dios. Hoy día se dice, hijo, no tienes que mentir porque es malo. ¿Me doy a entender o no? Hay una gran diferencia, no tienes que mentir porque es pecado y es malo. Hay una gran diferencia, es pecado y Dios lo aborrece. Y a nuestros hijos le estamos quitando al Dios de sus vidas. Y a la final nuestra enseñanza con nuestros hijos, y yo lo digo, ah, hoy día en los tiempos que estamos viviendo, que nos estamos volviendo padres morales, no padres bíblicos. Y tú fuiste llamado a ser un padre bíblico, ¿me entiendes? Tú eres un padre que tiene que vivir bajo los conceptos de la Biblia y no un padre moralmente correcto. Porque hay padres morales mejores que nosotros. ¿Qué cree usted? Yo creo que hay mejores padres que yo, moralmente, que sus hijos impecables, piden permiso, no se sientan a la mesa con los codos afuera. O sea, se ponen la servilleta, se peinan. El otro día nos acordamos que mi papá me hacía peinar para sentarme a la mesa. Peinadito para la hora del almuerzo, bien lavada la cara. Y ahí espectacular. Pero no tienen a Cristo en su corazón. Y los padres le enseñan moralidad alta. ¿Y qué? Mi hermano, tenemos que hablarle a nuestros hijos quién es Dios, qué es el pecado, porque Cristo vino a salvar justamente al pecador. Y a pesar de todo, Enoc, que era un hombre que caminó con Dios, también era un hombre pecador y que entendió que su propia forma de vida o su indignidad o era indigno delante de Dios, era a través justamente del sacrificio de otra persona o otro ser, justamente como los animales en el Antiguo Testamento, que Dios estaba diciéndole, es la única manera de que tú puedas ser limpiado. Cuando vemos a dos personajes, cuando vemos a Abel, cuando vemos a Caín, que traen justamente las ofrendas a Dios, ¿Dios con qué miró con agrado? ¿Qué miró con agrado a Dios? ¿Qué miró con agrado? ¿La ofrenda de quién? De Abel. ¿Y por qué? Porque era un sacrificio de un inocente, porque traía un animal que no tenía la culpa por los errores de él. Y era una figura de lo que iba a ser Jesucristo por ti y por mí. Y sigue siendo igual. Por eso vemos que estos hombres, Enoc o Abel, eran hombres que entendieron realmente que eran unos pecadores y necesitaban poner toda su fe sobre Dios para poder realmente ser cambiados. Entender que todos esos pecados iban a ser llevados en un día sobre el Mesías. La vida de Enoc no se caracterizó, por si acaso, por un mundo bueno, todo lo contrario, pero ahí estaba. Por eso Enoc se concentró y puso todo su corazón en poner su vida, su fe sobre Dios, más allá de la religiosidad que hoy día muchas veces la gente tiende a pensar. La fe no es religiosidad. Hay gente que piensa que porque va a una iglesia tiene fe. Hay gente que porque lee la Biblia piensa que tiene fe. La fe es obedecer a Dios en su palabra, es creerle a Dios en su palabra. ¿Abraham caminó con Dios? ¿Recibió la bendición? Sí, Génesis capítulo 17, versículo 1, si lo quiere buscar. Otro personaje más que caminó con Dios, estaba en comunión con Él. Como Enoc caminó con Dios, sí, y evitó, figurativamente hablando, ¿Abraham evitó la muerte? Figurativamente. Sí, también, igual que nosotros. Tuvo vida eterna Abraham, aunque murió físicamente. Pero es una figura. Por eso la base es la fe. En Hebreos 5,
Hebreo 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí lo que yo le decía y hace el énfasis que lo llevó a que él lograra las cosas fue la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios o camina con Dios crea que la hay y que es galardonador o recibe un premio de los que lo buscan. Si usted se da cuenta cuando ve en el versículo 6, denota dos características descriptivas de cómo Enoc posee una fe salvadora. El versículo 6 describe las dos cosas de un ingrediente de una fe salvadora. Cuando uno mira mucho más profundo la escritura, empieza a ver estas cosas. Mire el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuál? ¿Puedo creer sin acercarme? ¿Qué es lo primero? Acercarme a Dios. Simbólicamente, cuando tú te acercas a Dios, entonces estás llegando al lado de Dios, estás empezando a caminar con Dios. Y cuando vemos ese término ahí, ese término, el que se acerca a Dios, crea. Las dos cosas solamente que habla de una fe verdadera salvadora. ¿Me está entendiendo? Eso es lo bonito de la escritura cuando uno la mira más profundo, que es lo que uno mira de repente. A veces leemos nomás, pero cuando uno lo mira, son las dos cosas de una fe salvadora, mencionadas ahí. Acercarse y creer. Nada más que eso. Haga memoria de su salvación. Tuvo que acercarse a Dios. ¿Y después qué hizo? Creyó en lo que se le estaba anunciando. Y la vida de comunión que ha tenido usted sigue siendo la misma. Si usted quiere hoy día caminar en los caminos de Dios, tiene que acercarse. Venid a mí todos los que estáis, buscadme y hallaréis, llamad. Aquí estoy, está diciendo el Señor, pero siempre me gustan esos textos porque esos textos nunca Dios está yendo donde ti, pero sí esos textos nos están mostrando de que nosotros vamos a Dios. ¿Me entiende? Venid a mí. Pero Señor, ven. No, tú muévete. Porque el movimiento, comillas, simbólico, está hablando de que usted realmente, como dice ahí, usted se acerca a Dios y después pone su fe, cree que la hay. El pecador, mi hermano, debe afirmar al Dios verdadero tal como Él realmente es. Creer en un Dios que es producto de nuestra propia imaginación. Mucha gente pensó que se salvaba buscando sus propios dioses, pero hay un solo Dios verdadero que revela la Escritura y a ese usted tiene que acercarse. Pero ¿cómo podemos conocer la verdad sobre Dios y la salvación? ¿Cómo? Mire, vamos a Judas para ya ir cerrando. Está antes de Apocalipsis. ¿Llegó ahí? Versículo 14. Por si acaso, cuando uno menciona estos pasajes, porque sobre todo en Génesis, los primeros capítulos, como les mencioné, del capítulo 1 al capítulo 9, todo eso que está enseñado ahí, está enseñado
de que es una historia real. Pero también de ahí aparecen un montón de cosas que primero que nada, ninguno de los que estamos aquí estuvimos ahí. Y inclusive el escritor tampoco estuvo ahí. Porque ¿quién escribió Génesis? Moisés, por si acaso. Moisés no es contemporáneo a estos hombres, pero lo que a él le llegó, que independiente cómo le haya llegado, porque hay dos teorías cómo Moisés llega a escribir, una teoría es que fue pasado de boca en boca, de generación en generación, o la segunda teoría es que haya tenido una visión como la tuvo Juan en la isla de Patmos y haya visto las dos teorías. Pero también vamos a encontrar cosas, datos anecdóticos, como por ejemplo, ¿sabía usted que ahí existe el libro de Enoc? ¿No? ¿Sí? Ya. Pero no está dentro del canon de las Escrituras. Pero hace mención que hay profecías. Era un profeta, aunque en la Biblia nos dice muy poco, pero mira lo que dice. Versículo 14. De esto también profetizó, ¿quién profetizó? Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra. Si Enoc está profetizando de todo, profetizando es que está contando como puede ser hacia lo que venía con Noé, como lo que ha pasado también hacia adelante, él está diciendo, en los tiempos míos, que van a venir pronto, que es lo que yo creo, se está refiriendo a ese periodo, donde la maldad del hombre creció tanta, que iban a hablar en contra de Dios, está diciendo justamente el impío iba a recibir su pago. Pero realmente, ¿quién podía cambiar eso? Que ellos pusieran su fe y caminaran con Dios. Y él pudo hacer eso. Él pudo entender que la verdadera fe salvadora no era sobre la persona, sobre lo que yo creo, sino era poner mi fe sobre justamente Dios. Porque en aquellos tiempos los requisitos para ser salvo siguen siendo los mismos requisitos para nosotros hoy en día, es de poner nuestra fe en Jesucristo, para ellos en el Mesías, en Dios. Enoc recibió esa verdad y puso su fe firmemente en el Dios verdadero. Por eso dice en Hebreos 11, 6, y Enoc creyó, ¿a qué dice? A Dios. Creyó a Dios. O sea, quiere decir que él realmente recibió a Dios de todo corazón, todo lo que Dios le había revelado a él. Porque él, como te digo, era un profeta. Dios le habló directamente. Dios hablaba con Enoc. Y él pudo atesorar esas palabras y guardarlas. Ahora te digo algo, mi hermano, ¿acaso Dios no habla contigo? Comilla, ¿Dios no habla contigo? ¿No está haciendo en esta noche eso Dios contigo? Y tú tomas la decisión si quieres caminar o no quieres caminar con Dios. Pero no te olvides de las consecuencias que hay, que el que camina con Dios es traspuesto. ¿Y qué pasó con el impío? Que los que hablaron contra él. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios, ¿qué dice? Deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Quién profetizó eso? ¿O quién hablaba esas cosas en sus profecías? El hombre que caminó con Dios. Por eso, mi hermano, Enoc recibió la verdad y puso su fe firmemente en el Dios verdadero. Tú exactamente igual. Hace años atrás, quizás hace meses atrás,
o hace mucho tiempo atrás recibiste la verdad. Pero constantemente tienes que poner tu fe sobre esa verdad. ¿Para qué decía? Porque alcanzó testimonio. ¿Qué es lo que me da testimonio? La ejecución de la palabra de Dios en mi vida. Por eso cuando hablamos de fe, mi hermano, la fe de estos hombres es una fe muy diferente a la tuya. ¿No? Estos hombres padecieron lo mismo que tú padeciste, lucharon con lo mismo que tú luchaste. E inclusive, estos hombres estuvieron en un ambiente peor del que tú has estado, pero lo único que los hizo triunfar fue su fe puesta en acción. Cuando tú pones tu fe puesta en acción, reconociendo tu error, eliminando el pecado de tu vida, entonces tú estás caminando con Dios. Siempre he escuchado esta frase de la línea pentecostal, por lo regular. Siempre es casi notar cuando converso con alguien por primera vez y me dice, no, yo llevo caminando 20 años. ¿Lo has escuchado alguna vez? Cuando yo escucho esa frase, primero me da gusto, porque ellos están diciendo, están reconociendo, caminando. Pero también he escuchado esos mismos relatos de personas que se han alejado y dicen, caminaba, pero voy a volver. Y sí, hoy día, mirando la Escritura, me encuentro razón cuando ellos dicen, camino o caminaba. Noé caminó con Dios. ¿Por qué? Porque constantemente se analizaba, arreglaba sus cuentas y vivía en comunión con Dios, caminar o estar en comunión. Pero cuando uno realmente no reconoce al Dios de la Biblia, me alejo de los principios bíblicos, entonces dejo de caminar. Pero como les dije, tenemos algo maravilloso. Primero, que Dios no es rencoroso. Segundo, que es un Dios de oportunidades. Y no se olvide que la sangre del Señor Cristo sigue siendo efectiva para la limpieza del pecado. Ya quizás del pecado de tu salvación, ya eso está solucionado, pero de los pecados de la vida son necesarios constantemente limpiarlos. Vamos a orar, mi hermano, en esta noche. Padre, gracias Dios, gracias Señor por poder estar estudiando a estos personajes que hablan muy poco quizás de la Escritura, pero con lo poquito que hablan realmente es para hablar y estar horas quizás hablando de ellos. Padre mío, puedo reconocer a través de esta enseñanza que realmente a veces nos justificamos tanto en comparación a estos hombres cuando ellos padecieron en un mundo mucho más difícil del nuestro, en comodidades muy diferentes a las de nuestras. Ellos no tenían una Biblia en sus manos que tenían la voluntad de Dios escrita, y aún así ellos decidieron caminar con Dios. Por eso, Padre, dáseme a entender, como quizás decía Santiago ahí acerca de Elías, de que estos hombres padecían las mismas pasiones que nosotros, pero se mantuvieron firmes. Ayúdame, Señor, ayúdame a mí a mantenerme firme en los principios de fe, los principios bíblicos en mi vida. Sé que puedo cometer un error. Y como decía hace un momento, yo sé que tú perdonas y a veces yo soy más crítico de mí mismo o otros más críticos de mí de lo que tú eres, Dios. Por eso puedo ir confiadamente y acercarme a ti. Por eso, mi Señor, como decía la Escritura, la Biblia dice que debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Y si tú realmente en estos días las cosas no han andado bien, quizás has dejado algunas cosas de principios bíblicos, quizás a lo mejor has tenido una buena semana, pero te has olvidado de estar siendo agradecido de tu caminar con Dios. Danos esa oportunidad nuevamente de volver a ti, Dios. Perdóname, Padre, de los errores, porque yo puedo perfectamente, por la fe que he puesto en ti, de caminar como lo hicieron los hombres del Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios
porque es la misma fe y es el mismo Jesucristo para todos. Por eso, Padre, ayuda a cada uno de nosotros. Ayúdanos no solamente a vivir la fe, sino a ser pregoneros de esa fe. Necesitamos nuevamente levantar realmente esa bandera de lucha, si le queremos llamar, de que otras personas conozcan a Cristo como su Salvador. Que hablemos justamente en un mundo difícil, en un mundo en el cual estamos de Jesucristo, como lo hicieron estos hombres, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Uno pregonero de justicia y el otro profetizaba las palabras de Dios. Ayúdanos a hacer lo mismo en nuestros trabajos, con nuestros hijos, en nuestro hogar y levantar justamente los principios bíblicos, siempre sabiendo de que queremos agradarte a ti y no agradar al hombre. Así que gracias, Padre, por alimentarnos en esta mitad de semana y saber realmente de que todavía hay trabajo por hacer en cuanto a la fe. Y si hay alguien en esta hora escuchando las transmisiones o está aquí, tienes que entender que la muerte va a llegar al hombre, pero solamente los que pongan la fe en Jesucristo te pueden hacer salvo. La Biblia habla justamente en Romanos que uno tiene que confesar que es un pecador, reconocer que soy un pecador y que yo no me puedo salvar a mí mismo. Por eso necesito a Cristo, a un mediador entre yo y Dios. Y ese es Cristo cuando murió en la cruz y derramó su sangre. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, dice la Escritura y decía hace un momento, el que busca halla, llamad y se abrirá. Si tú tienes ese deseo o algo en tu mente te dice que tienes que conocer y reconocer a Cristo como tu Salvador, búscale. Pídele a alguien que te guíe o busca a alguien de la iglesia para que te explique qué significa ser salvo por la fe en Jesucristo. Gracias, mi Señor, por esta hora. Bendice a cada uno de los presentes. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.